Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más perturbadores en la historia de Estados Unidos. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde estás escuchando esta narración y la hora exacta en que la estás escuchando. Queremos saber qué lugares y qué horas del día o de la noche abarcan estas historias documentadas. En el otoño de 1867, Millfield, Virginia, en el Valle de Shenandoah, todavía estaba tambaleándose por la guerra. La antigua comunidad próspera estaba en ruinas, sus edificios marcados por la guerra. Entre ellas se encontraba el Caldwell Mercantile, un edificio de ladrillo de 3 pisos en la esquina de Elm Street y River Road que de alguna manera había sobrevivido a la war intact. Josephine Caldwell inherited this place after the death of her husband Harold, who had died under circumstances que despertaron murmullos en el pueblo. Según los registros del condado, Harold Caldwell murió de insuficiencia cardíaca en el invierno de 1865, cuando la guerra llegaba a su sangriento final. Pero los parroquianos de la taberna local contaban otra historia, la de un matrimonio gélido, de discusiones tras puertas cerradas, de una mujer que parecía casi aliviada al vestirse de negro crepe de viuda. A los 37 años, Josephine era conocida en todo Millfield por su mente aguda y su lengua aún más afilada. Los libros de contabilidad, hallados décadas después, en el ático del mercantil, revelaron a una mujer atenta a cada detalle, anotando cada gasto hasta el centavo. Quienes la trataron lo recordaron como una mujer hermosa, de ojos azules y cabello oscuro siempre recogido en un moño impecable. Llevaba su luto con tal elegancia que algunos decían que parecía que hubiera nacido para vestir de negro. «No pienso volver a casarme», declaró al parecer a la señora Eleanora Whitman, la esposa del médico del pueblo, en una reunión de té en la primavera de 1867. El amor es enemigo del mercader, le nubla el juicio y le vacía la bolsa. Según la Zora, el diario de Whitman, descubierto décadas después en una renovación de la antigua casa de Whitman, Josephine había reído después de decir esto, una risa hueca como un pozo vacío. El mercantile floreció bajo la dirección de Josefina. Mientras que otras empresas languidecieron durante los años posteriores a la guerra, the Caldwell Mercantile increased its stock and its customers. Se decía que Josephine prestaba a los necesitados, pero cobraba sin piedad cuando llegaba el momento. El sótano de la tienda, según los registros del pueblo, se utilizaba como almacén, principalmente para productos secos y enlatados que requerían frescura. Solo Josephine y su antiguo empleado, Isaiah Turner, tenían acceso a este nivel inferior. Isaiah Turner was a bit of a mystery in Millfield. Había llegado al pueblo a principios del verano de 1866, un hombre alto, de hombros anchos, que caminaba con un fuerte cojeo y cuyas manos mostraban el trabajo duro. Según los registros de empleo del condado, Isaiah había sido contratado por Josephine en una semana de haber llegado al pueblo. Tenía 32 años, soltero y poco hablador sobre su pasado, más allá de que había luchado en el ejército de la Unión en la guerra. Solo este último hecho lo habría convertido en persona non grata en muchos lugares de Virginia en aquel entonces, pero Josephine Caldwell no parecía preocuparse por tales cosas. «Solo me importa que sepa contar y levantar lo que yo no puedo», habría dicho a la chismosa del pueblo que le reprochó haber contratado a un exsoldado de la Unión. Que Isaiah fuera un antiguo esclavo que había luchado por el norte hizo su situación aún más rara en la Virginia de la posguerra. Lo que ocurrió entre Josephine Caldwell y Isaiah Turner en los meses siguientes sería objeto de especulación e investigación. Según el diario de Thomas Abernethy, el cartero del pueblo, Isaiah entraba al mercantile antes del amanecer y salía mucho después del anochecer casi a diario. Almorzaba allí y en más de una ocasión fue sorprendido cargando bultos con la ropa de Josephine a la lavandera de Green Street. Para el invierno de 1867 ya corrían rumores por todo el pueblo. Algunos juraron oír ruidos en el mercantile por la noche, muebles arrastrándose, voces amortiguadas. Y una vez, dijo la viuda aprendiz que vivía al otro lado de la calle, un grito que podría haber sido de dolor o de placer. No me atrevo a decir cuál. En este tiempo desaparecieron algunas cosas de las casas de Millfield. Nada de importancia.
un abrecartas de plata del escritorio del juez Wilson, una llave de latón del zaguán del molinero, un dedal antiguo de la señora, costurero de aprendiz. Los informes del policía muestran que estos robos fueron denunciados pero nunca resueltos, considerados demasiado menores como para ser investigados en un período en el que delitos mayores exigían la prioridad. La noche del 20 de diciembre de 1867 se desató una fuerte tormenta de nieve en el valle de Shenandoah. Según los archivos meteorológicos de la Universidad de Virginia, fue una de las peores tormentas de invierno en décadas. La temperatura se desplomó, y por la mañana, Millfield estaba cubierta de más de 2 pies de nieve. Es en esta tormenta que Isaiah Turner desapareció. Según lo que le dijo a constable Frederick Jenkins en su informe del 3 de enero de 1868, Isaiah había entrado en el mercantile alrededor de las 4 p.m. del 20 de diciembre, justo cuando la nieve comenzaba a caer de verdad. Esta fue la última vez que alguien, además de Josephine Caldwell, lo vio con vida. Cuando se le preguntó por la falta de Isaías en los días posteriores a la tormenta, Josephine supuestamente informó a los aldeanos preocupados de que había viajado al norte para pasar las vacaciones de Navidad con familiares en Pensilvania. Esta razón convenció a la mayoría, aunque algunos dijeron que era extraño que un hombre hiciera ese viaje en medio de una tormenta de nieve. Las semanas pasaron sin noticias de Isaías, y la gente empezó a hablar. Según el diario del reverendo George Harmon, del 10 de febrero de 1868, los feligreses ya murmuraban sobre la relación entre Josephine y su sirviente. «Hay rumores de una afección indebida», escribió el reverendo, aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta por temor a la seara. Caldwell's presence in the town. El mercantil seguía funcionando, y ahora Josephine se encargaba de todo. Quienes la negociaron en ese tiempo la notaron extrañamente apagada, su habitual vivacidad atenuada por lo que parecía agotamiento. Los libros contables de la época, guardados en la Sociedad Histórica del Condado, revelan errores inusuales en los cálculos y el inventario, errores pequeños pero notables para lo que había sido la exactitud habitual de Josefina. A finales de marzo de 1868, casi 3 meses después de la desaparición de Isaiah, algo sucedió que finalmente revelaría lo que realmente sucedió la noche de la tormenta de nieve de diciembre. Según el relato del Dr. Walter Whitman, le llamaron al mercantil la noche del 25 de marzo porque Josephine se había desmayado mientras contaba el dinero del día. Cuando llegó, el médico encontró a Josephine delirando, ardiendo de fiebre. Mientras intentaba atenderla, comenzó a balbucear frases entrecortadas sobre el sótano, sobre cadenas, sobre nuestra obra maestra. Las notas del médico, entre sus papeles tras su muerte en 1872, muestran que en un principio achacó estas palabras a la fiebre, pero que se preocupó lo suficiente como para comentárselo al día siguiente al agente de policía Jenkins. El agente de policía, según su informe oficial del 27 de marzo de 1868, decidió echar un vistazo rápido al sótano de la mercantil, mientras Josephine estaba en cama con el médico. Lo que descubrió allí dejaría a toda Millfield en shock. El sótano, al que se accedía por una puerta tras una escalera estrecha, normalmente cerrada con llave, estaba dividido en varias estancias. La sala principal albergaba la mercancía usual, barriles de harina y azúcar, cajas de conservas, etc. Pero una habitación más pequeña, oculta tras una pared falsa de estanterías, albergaba algo diferente. Según el informe del alguacil, esta habitación oculta medía alrededor de 10 por 12 pies, y en su interior había una litera, una mesita y un orinal, argollas de hierro ancladas en la piedra con cadenas recientes. Sobre la mesa reposaba un diario de cuero, sus páginas repletas de escritura en 2 manos diferentes, una firme y controlada, la otra más grande y desordenada. El diario, partes del cual fueron más tarde presentadas en documentos judiciales sellados por el juez Wilson, supuestamente detalló lo que Josephine Caldwell llamó nuestro experimento en los límites de la devoción. Según quienes habían leído el diario antes de ser sellado, el diario describía una relación que comenzó como empleador y empleado, pero que se convirtió en algo mucho más complicado y perturbador.
Isaiah Turner, al parecer, nunca había ido a Pennsylvania. El diario indicaba que él y Josephine habían llegado a un acuerdo en el que él se dejaría encerrar en la habitación secreta del sótano durante días, en lo que llamaban una exploración de los límites del control y la rendición. Lo que más inquietó a quienes leyeron estos relatos fue la forma en que este sistema pareció desarrollarse. Detallaron la creciente renuencia de Isaiah a continuar las sesiones y su propia obsesión con preservar lo que llamó nuestra conexión especial. La última entrada del diario del 21 de diciembre de 1867, el día después de que comenzara la tormenta de nieve, solo tenía una frase: quiso abandonarme como todos, pero ahora se quedará para siempre. Una búsqueda en el sótano del Mercantile, más allá de lo que estaba a la vista, más allá de lo que estaba debajo de tablas de suelo, no reveló rastro de Isaiah Turner. Lo que había sido una relación consensuada, aunque extraña, entre dos adultos, se había ido oscureciendo. Pero cuando los investigadores registraron el enorme horno de hierro fundido que calentaba la planta principal de la tienda, encontraron entre las cenizas lo que parecían ser trozos de hueso y metal, que el herrero del pueblo reconoció como restos de cadena, como las que se encontraban en la habitación oculta. Josephine Caldwell was never brought to trial for whatever happened to Isaiah Turner. El 2 de abril de 1868, aún en arresto domiciliario en su casa arriba de la Merck, falleció por lo que el Dr. Josephine of the Turner. Whitman le diagnosticó fiebre cerebral. En su informe médico, archivado en el condado, el médico escribió que en sus últimos momentos, Josephine había estado diciendo una y otra vez: se burló de mis cadenas, pero el amor forjó otras más fuertes. El Caldwell Mercantile se vendió más tarde ese año a una familia de Richmond que desconocía su pasado. La habitación secreta en el sótano estaba sellada, su entrada cubierta con estanterías nuevas. Durante años, tanto empleados como clientes de lo que llegó a conocerse como River Road General Store contaron que sentían puntos fríos en el suelo del local, especialmente cerca de la gran estufa que mantuvo caliente el edificio hasta principios del siglo XX. En 1924, mientras restauraban los cimientos del edificio, unos obreros hallaron una cajita de metal encajada en el muro del sótano. Según un artículo del Millfield Gazette del 12 de junio de ese año, la caja contenía algunas pertenencias: un abrecartas de plata, una llave de latón, un dedal antiguo y una alianza de oro que parecía ser la de Harold Caldwell, según los registros. También había un daguerrotipo de una mujer severa en luto de viuda de pie detrás de un hombre sentado cuya cara había sido rayada. El edificio que albergó al Caldwell Mercantile todavía se encuentra en la esquina de Elm Street y River Road en Millfield, Virginia. Ha sido ferretería, restaurante y ahora tienda de artesanías locales. Su actual propietaria, Margaret Holland, dice no saber nada acerca del pasado del inmueble, aunque en una entrevista de 1968 con un estudiante graduado que estudiaba arquitectura local, comentó que algo en el sótano me perturba. Evito bajar allí siempre que puedo. Aquel mismo año, en diciembre, durante una noche excepcionalmente fría, un obrero que trabajaba en la reforma del sistema de calefacción del edificio descubrió lo que parecía una huella de mano quemada en el ladrillo junto a la antigua chimenea, como si alguien hubiera apoyado la palma sobre el calor y la hubiera mantenido allí a pesar del dolor. Según le contó a la Sociedad Histórica Local, el caso de Josephine Caldwell e Isaiah Turner se había desvanecido en la memoria a principios de la década de 1970, perdido en los archivos polvorientos del juzgado del condado y en las historias susurradas por los ancianos de Millfield. Tal vez sea para lo mejor. Algunos secretos, como lo que realmente sucedió en el sótano del Mercantile durante la tormenta de nieve de 1867, es mejor dejarlos enterrados. Lo que sí se sabe es esto: Josephine Caldwell, quien una vez proclamó que el amor era el peor enemigo de un comerciante, parece haber encontrado una forma diferente de amor, una que los consumió a ambos. Las cadenas en esa habitación escondida podrían haber sido reales, pero las que realmente los ataban estaban hechas de algo mucho más complicado y peligroso.
Hasta el día de hoy, algunos lugareños de Millfield juran que, en las noches más frías de invierno, cuando el viento baja de las montañas Shenandoah y la nieve comienza a caer, se pueden escuchar débiles ruidos de cadenas resonando cerca del antiguo edificio de la mercantil. Otros afirman que en el aniversario de aquella tormenta se puede ver la silueta de un hombre cojeando a través de las ventanas de la antigua tienda, como si aún estuviera trabajando allí hace más de un siglo. Tal vez sean solo los adornos que el tiempo siempre añade a cualquier tragedia local, o tal vez revelan una verdad que los archivos oficiales, con su prosa clínica y sus omisiones cuidadosas, no lograron registrar. Que ciertos vínculos persisten más allá de la muerte, atando a los participantes en patrones que se repiten a través de los años. Los diarios que podrían haber arrojado más luz sobre lo que pensaban Josephine Caldwell e Isaiah Turner fueron destruidos en un incendio en el Palacio de Justicia en 1952, junto con muchos otros documentos del caso. Solo quedan trozos de la historia esparcidos en archivos y documentos privados, como piezas de un rompecabezas imposible de completar. Lo más inquietante del caso no es lo que sabemos, sino lo que no sabemos. La naturaleza de la relación entre estas dos personas, lo que las atrajo y lo que finalmente las llevó a su muerte, solo podemos adivinarlo. Como muchos enigmas históricos, el de la viuda del mercader y su criado no tiene solución, no tiene respuesta que elimine la sombra del centro del caso. En una carta descubierta en 1961, en la antigua casa de los Whitman, el doctor Walter Whitman telegrafió a su hermano en Boston: "He visto cosas horribles en mi tiempo como médico, pero nada me persigue como lo que descubrí en el sótano del Caldwell Mercantile. No es la brutalidad en sí lo que me persigue, sino lo que me reveló sobre lo que el corazón humano puede hacer cuando la obsesión se disfraza de amor. Nunca lo entenderé, me temo, aunque tal vez sea una bendición". Millfield ha cambiado mucho en el siglo y medio que ha transcurrido desde entonces. Las heridas de la guerra civil se han curado. Nuevos edificios se han alzado donde antes había ruinas. Han pasado las generaciones. Pero la historia de Josephine Caldwell e Isaiah Turner continúa siendo cantada y recantada como una advertencia sobre los peligros del aislamiento, la obsesión y los lugares oscuros a los que puede llevarnos nuestra mente cuando se nos deja a nuestra propia suerte. Para aquellos que analizan estos casos, el desastre del Caldwell Mercantil es un recordatorio de que los monstruos más aterradores no provienen del más allá, sino de personas comunes cuya mente se ha cerrado sobre sí mismas, distorsionando las emociones humanas naturales en algo perverso. Y respecto a los fantasmas que algunos dicen que todavía rondan la esquina de Elm Street y River Road, si existen o no es menos importante que lo que representan. La fuerza de una narrativa que explora nuestros miedos sobre la naturaleza del amor, la posesión y la línea entre ambos. Al final, tal vez lo más aterrador de esta historia sea lo normal que parecían ser Josephine Caldwell e Isaiah Turner a quienes los rodeaban. Eran, en apariencia, solo una viuda que heredó el negocio de su difunto esposo y el empleado que la ayudaba. Que algo tan tenebroso pueda ocultarse bajo una apariencia tan común nos recuerda que nunca podemos saber lo que se esconde en el corazón y la mente de los demás, ni en la nuestra propia. La viuda del mercader que se burló del amor, al final encontró otro tipo de amor, uno no de ternura y respeto, sino de obsesión y control. Las cadenas encontradas en esa habitación secreta eran tal vez solo la representación física de las invisibles que habían llegado a ser su relación, unas cadenas más fuertes y mortales de lo que cualquiera de los dos hubiera podido imaginar. El invierno vuelve a cubrir de nieve la vieja tienda de Caldwell Mercantile. ¿Siguen allí, luchando? Y si es así, ¿quién es el prisionero y quién el carcelero? Algunas preguntas tal vez es mejor dejarlas en la penumbra de la historia, en los márgenes de lo escrito y lo olvidado. Las historias como la de Josephine Caldwell y Isaiah Turner resuenan porque revelan algo profundo sobre la naturaleza humana. Nuestra capacidad tanto para la conexión como para la crueldad, para el amor y su sombra, la obsesión. Que estas capacidades estén presentes en todos nosotros es quizás la verdad más inquietante de todas. Las cadenas reales o imaginarias recuerdan los vínculos que forjamos. Algunos nos elevan y otros nos arrastran a la oscuridad. Para Josephine Caldwell,
quien se burló del amor, ese sonido se convirtió en su victoria y su perdición. Y para aquellos que lo escuchan hasta el día de hoy, en las noches heladas de Millfield, Virginia, es una advertencia que resuena a través del tiempo. Ten cuidado con lo que atas a tu corazón, porque puedes encontrarte atado tú también. Las cadenas, reales o imaginarias, recuerdan los vínculos que forjamos. Algunos liberan, otros arrastran a las tinieblas. Para Josephine Caldwell, que se burló del amor, ese sonido se convirtió en su victoria y su perdición. Y para aquellos que lo escuchan hasta el día de hoy, en las noches heladas de Millfield, Virginia, es una advertencia que resuena a través del tiempo. Ten cuidado con lo que atas a tu corazón, porque puedes encontrarte atado tú también. En 1963, una estudiante graduada de la Universidad de Virginia llamada Elizabeth Montgomery llegó a Millfield, investigando el comercio del siglo XIX en el Valle de Shenandoah. Según sus apuntes, encontrados entre sus pertenencias tras su fallecimiento en 1968, pasó días rebuscando en los archivos locales y entrevistando a los ancianos del lugar. Su investigación la llevó al antiguo Caldwell Mercantile, donde aparentemente pidió ver el sótano. El propietario en ese momento, un hombre llamado Howard Jenkins, se negó, pero cedió y la acompañó. Según lo que Jenkins le dijo a la Sociedad Histórica de Millfield, en 1965 encontraron una parte de la pared del sótano donde los ladrillos parecían más recientes que el resto del mampostería. Mirándola de cerca, Montgomery dijo que podía jurar que veía rasguños en los ladrillos más viejos, como si alguien hubiera intentado abrirse paso a través de ellos. Jenkins testified that she remembered her saying that Montgomery's notes showed she was becoming obsessed with the Caldwell Turner case. Ella pasó horas en el Palacio de Justicia del Condado, examinando los escasos registros que habían sobrevivido y localizando descendientes de personas que habían residido en Millfield en la década de 1860. Lo más inquietante eran sus últimas entradas en el diario, donde decía que sentía una presencia en su habitación alquilada en la pensión local. Me siento observada, escribió el 18 de abril de 1963. Anoche soñé con una mujer de negro al pie de mi cama. Ella no dijo nada, pero sabía que me estaba advirtiendo que detuviera mi investigación. Cuando desperté, mis manos estaban cerradas con tanta fuerza que mis uñas habían sangrado en mis palmas. 2 días después, Montgomery cerró repentinamente su investigación y abandonó Millfield. Según la ama de casa, salió tan apresuradamente que dejó atrás algunas pertenencias, entre ellas un abrecartas de plata que había comprado en una tienda de antigüedades local y que, según los registros de la tienda, una vez había pertenecido al juez Wilson, uno de los jueces que habían investigado el caso Caldwell. Montgomery regresó a la universidad, pero nunca terminó su tesis. Su tutor académico, el profesor James Harrington, escribió a sus padres tras su muerte que se había vuelto retraída y paranoica en las semanas posteriores a su regreso de Millfield. Habló de ser perseguida, de ruidos de cadenas por la noche, de una voz femenina susurrándole al oído cuando estaba sola. El 20 de diciembre de 1963, Elizabeth Montgomery fue hallada muerta en su apartamento, exactamente 96 años después de la desaparición de Isaiah Turner. La causa de la muerte se declaró oficialmente como suicidio, aunque las circunstancias fueron lo suficientemente extrañas como para que se mencionaran específicamente en el informe del forense. Sus muñecas mostraban marcas como de ataduras, pero no había cuerdas en el departamento. Lo más perturbador fue que al parecer se había colgado con una cadena que la policía dijo que no coincidía con nada de lo que poseía en su apartamento. En un sobre cerrado, entre sus pertenencias, se encontró una última entrada de diario del día de su muerte. Decía, me ha encontrado. Ella dice que le recuerdo a él. No puedo liberarme de sus ataduras. La muerte de Elizabeth Montgomery podría haberse considerado simplemente el desafortunado final de una joven problemática si no fuera por lo que sucedió 5 años después. En 1968, al hacer renovaciones en el edificio que antiguamente era el Caldwell Mercantile, unos obreros que estaban demoliendo parte de la pared más nueva de ladrillos en el sótano tropezaron con una cámara sellada en su interior.
Según el informe policial presentado ante el Departamento de Policía de Millfield, encontraron restos humanos. Los huesos, analizados por antropólogos forenses de la Oficina del Médico Forense Estatal, fueron identificados como los de un varón adulto de entre 30 y 40 años de edad de ascendencia africana. Los restos mostraron signos de desnutrición crónica y fracturas curadas que podrían ser resultado de heridas de combate. Lo más notable fue el severo daño en la cadera derecha, lo que habría provocado que la persona cojeara. También se encontraron entre los restos varias cadenas, un reloj de bolsillo con las iniciales ET, y lo más inquietante, un diario. Las hojas de este diario se habían deteriorado en su mayoría por la humedad en la cámara sellada, pero algunas partes aún eran legibles. Según quienes leyeron el documento antes de ser sellado por la corte, estos extractos describían los últimos días de Isaiah Turner. 21 de diciembre de 1867, la tormenta se desata. Ella ha cerrado la puerta con llave y se ha llevado la llave. Le dije hoy que ya no podía más, que había aceptado un trabajo en Filadelfia y me iba después de Navidad. Ella se rió de esa manera vacía y dijo, «Nadie me deja, Isaiah, ni mi esposo, ni tú». Otro fragmento, al parecer escrito días después, decía, «No sé cuánto tiempo llevo aquí. La comida que trae es insuficiente para mantenerme con vida. Cuando le pregunto por qué lo hace, solo responde que ahora le pertenezco, que soy el único que la comprende. Ella se sienta durante horas, observándome, escribiendo en el suyo. A veces lee en voz alta lo que escribe, atrocidades sobre amor y posesión. Tengo miedo por mi vida». La última entrada, su escritura temblorosa, apenas legible, decía, «Vino hoy con las cadenas al rojo vivo. Dijo que me marcaría para siempre. Dios mío, ayúdame». El hallazgo de los restos de Isaiah Turner y su diario provocó una breve conmoción en Millfield, pero la historia fue rápidamente sofocada. Según los periódicos locales, el Consejo del Pueblo votó para que los restos fueran enterrados en silencio en el cementerio del condado sin lápida para identificar quién estaba enterrado allí o cómo habían muerto. El diario fue sellado por la corte y archivado en la sede del condado, donde supuestamente permaneció hasta que el incendio del Palacio de Justicia en 1952. Pero la historia no quería permanecer enterrada. En las décadas siguientes, varios propietarios del edificio informaron de fenómenos extraños, puntos fríos inexplicables, ruidos de cadenas arrastrándose por la noche, objetos desplazados. Se iniciaron varias reformas en el sótano, pero todas fueron abandonadas a medias. Los obreros se negaban a volver tras experimentar lo que uno de ellos describió como la sensación de ser observado por alguien furioso. En 1982, mientras intentaban de nuevo renovar el sótano, unos obreros encontraron una pequeña oquedad tras la chimenea. En su interior había una caja de metal en la que guardaba lo que parecía ser un anillo de bodas de mujer, unos botones de uniforme del Ejército de la Unión y una fotografía en daguerrotipo de una mujer de rostro severo de pie, junto a un hombre negro sentado de expresión dignificada. En la parte trasera, en una mano firme y clara, estaba escrito J.C.E.I.T., algunos encadenados para siempre. El actual propietario del inmueble, desde 1968, había transformado la planta principal en un pequeño museo local de historia de Millfield, con una exposición dedicada a la guerra civil. Notable por su ausencia en esta exposición fueron Josephine Caldwell e Isaiah Turner, quienes tanto habían contribuido al desarrollo mercantil del pueblo. Cuando un periodista del Richmond Times-Dispatch le preguntó por qué había omitido la historia en 1965, el propietario, Martin Hollister, habría respondido, «Algunas cosas es mejor no contarlas». Según el cuaderno del periodista, Hollister agregó, casi como una idea de último momento. Además, ella detesta que hablemos de él. Cuando se le pidió que explicara esto, Hollister dijo que había sido mal interpretado. El museo cerró sus puertas para siempre 6 meses después. Hollister atribuyó la decisión a motivos personales. Él y su familia abandonaron Millfield poco después. El edificio permaneció vacío durante años. En 1967, 100 años después de la desaparición de Isaiah Turner, el antiguo edificio de mercantiles se incendió.
A pesar de los esfuerzos del Departamento de Bomberos Voluntario de Millfield, la estructura sufrió daños. En la demolición posterior, los obreros encontraron algo extraño en el sótano, una pequeña habitación con paredes de ladrillo más reciente que de alguna manera había sobrevivido al incendio. En esta habitación, según el capataz, había una mesita donde reposaba un diario de cuero y una pluma antigua. El diario estaba abierto en una página en blanco y la pluma parecía recién utilizada, a pesar de que el edificio había estado abandonado durante años. Lo más inquietante era lo que parecía tinta fresca en la página, una línea de texto escrita con mano firme y clara. El amor tiene muchas caras, algunas llevan cadenas. El diario desapareció del lugar de trabajo esa noche. El capataz, interrogado, dijo no saber nada de él. Al día siguiente renunció a su cargo y abandonó Millfield, al parecer, diciendo a su esposa, algunas cosas es mejor dejarlas bajo las cenizas. El site que una vez albergó al Caldwell Mercantile permaneció vacío durante años con múltiples proyectos de desarrollo que fracasaron. Los rumores locales decían que el fantasma de Josephine Caldwell todavía rondaba, impidiendo que se construyera nada sobre el antiguo emplazamiento de su negocio y objeto de obsesión. En 1968, el Consejo Municipal finalmente aprobó un plan para transformar el solar vacío en un pequeño parque. En la ceremonia de inauguración, la hija del alcalde preguntó, «Papá, ¿quién es esa señora de negro que nos mira?» Cuando su padre se giró, no vio nada, pero otros invitados dijeron que sintieron una ráfaga de aire frío a pesar del día de verano. El parque se terminó, pero la gente se percató de que nadie se quedaba allí al anochecer. Niños pasaban corriendo para ir y venir de la escuela, pero nunca se detenían a jugar. Los perros que paseaban por sus senderos ladraban o gemían, tironeando de sus correas para alejarse. En el centro del parque hay una pequeña placa de 1968 que dice, «En memoria de quienes aquí vivieron, trabajaron y sufrieron. Que descansen en paz, pues no tuvieron paz en vida, sin nombres, sin fechas. Pero cada año, el 20 de diciembre, alguien deja una rosa negra y una cadena al lado de esta señal». La historia de Josephine Caldwell y Isaiah Turner nos recuerda lo peor de la naturaleza humana, cómo el amor puede convertirse en obsesión, cómo el deseo de pertenecer puede convertirse en posesión, y cómo las ataduras que creamos en vida pueden seguirnos incluso en la muerte. Para los habitantes de Millfield que conocen la historia, la esquina de Elm Street y River Road es algo por lo que pasar rápido, no detenerse. Y en las noches de invierno, cuando el viento baja de las montañas y nieva, algunos juran oír el sonido de cadenas arrastrándose en la oscuridad y el eco de una risa hueca de mujer. El horror de lo que sucedió entre Josephine Caldwell e Isaiah Turner no se encuentra en lo sobrenatural ni en la sangre, sino en lo humano, la obsesión y la crueldad. Nos recuerda que las cadenas más peligrosas no siempre están hechas de hierro, sino de emociones distorsionadas que atan al captor y al cautivo en espirales destructivas de las que ninguno puede liberarse. En los archivos de la Universidad de Virginia, se conserva un trozo de lo que se cree que fue el diario de Isaiah Turner, salvado por una bibliotecaria que lo sacó del juzgado antes del incendio de 1952. El texto, de alrededor de un mes antes de su desaparición, dice, Oisra Caldwell said something that made my blood run cold. Estábamos hablando de un cliente que no había pagado, y ella dijo, «Todas las deudas deben ser pagadas, Isaías, de una manera u otra». Cuando le pregunté qué quería decir, sonrió de esa manera suya y respondió, «Cuando alguien intenta abandonarte con las cuentas pendientes, solo tienes que encontrar la manera de mantenerlo cerca hasta que se restablezca el equilibrio. Creo que hay una oscuridad en ella que se profundiza cada día». Tal vez lo más perturbador de esta historia sea lo normal que empezó. Dos personas solitarias buscando compañía en un mundo que no les daba muchas opciones. Que su amor se transformara en algo tan perverso es un testimonio de lo delgada que es la línea entre el amor y la obsesión, entre el deseo de cercanía y el deseo de posesión. En la muerte como en la vida, Josephine Caldwell y Isaiah Turner están unidos, y su historia es una advertencia que los padres susurran a sus hijos para alejarlos del parque en la esquina de Elm Street y River Road. Sus fantasmas
reales o no, ecos de amores quemados y no de consuelo. La viuda del mercader que se burló del amor terminó por encontrar una retorcida forma de amor que llevó consigo a la tumba, y más allá. Y Isaiah Turner, que solo buscaba trabajo y compañía en un mundo hostil de posguerra, terminó encadenado en formas que ni la muerte pudo liberar. En 1968, 100 años después de su muerte, una investigadora de la Virginia Historical Society fue a Millfield a ver qué quedaba de los archivos del caso. Según su informe archivado en la Sociedad, pasó horas en el parque que una vez fue el lugar del antiguo mercantile. Cuando estaba a punto de irse, sintió un descenso de temperatura y la sensación de ser observada. En su diario esa noche escribió: «No puedo sacudirme la sensación de que he despertado algo que debería haber dejado en paz». Estaba sentada en el banco del parque hoy cuando escuché a una mujer susurrar: «Él es mío, son todos míos». Cuando me giré, no había nadie allí, pero a mi lado, en el suelo, había un pequeño botón de latón del tipo que se usaba en los uniformes del Ejército de la Unión. La investigadora salió de Millfield al día siguiente. Su trabajo estaba incompleto. En una carta a su jefe solo escribió: «Algunas cadenas es mejor no analizarlas». Y así se pierde una vez más la historia de Josephine Caldwell e Isaiah Turner en las sombras del tiempo, recordada solo en susurros y advertencias, en la renuencia de la gente a permanecer en un determinado parque después del anochecer, y en el sonido de cadenas que algunos dicen escuchar cuando el viento del invierno sopla a través de Millfield, Virginia. Para los que analizan el lado oscuro de la naturaleza humana, el caso es un recordatorio de que los monstruos más aterradores no son sobrenaturales, sino personas comunes cuya mente se ha cerrado sobre sí misma, distorsionando los sentimientos naturales en algo irreconocible y mortal. Y lo peor de todo es saber que esa capacidad está en todos nosotros, la capacidad de crear cadenas de obsesión que esclavizan a quienes decimos amar y a nosotros mismos. El invierno vuelve a cubrir de nieve el pequeño parque donde antaño se encontraba la Caldwell Mercantile. Y uno se pregunta, ¿siguen allí, luchando? Y si es así, 150 años de cautiverio los han acercado a conocer la naturaleza real de sus cadenas. Algunas preguntas es mejor no responderlas. Algunas cadenas es mejor romperlas.